Ya, muy buenas tardes con todos los presentes en esta audiencia de juicio que sigue el señor Carlos Arévalo en contra de la economista Parra, el representante de la cooperativa DSAR, por daños morales e indemnización por prejuicios, producto del juicio por peculado bancario que siguió injustamente en contra de él. Como abogado de la señorita, como abogado del señor Carlos Arévalo, voy a hacerle unas preguntas dentro de la presente audiencia, que son las siguientes. Diga el señor Arévalo, ¿qué profesión tiene usted? Buenas noches con todos, soy Carlos Arévalo, de 33 años, mi profesión es economista, me gradué con honores de la universidad. Diga el señor Arévalo, ¿qué trabajo desempeñaba en la cooperativa de ahorros DSAR? Fui asesor de inversiones en la cooperativa de SAR desde el 2008, pero desde un comienzo fui hostigado por mi jefa directa, la economista Parra, por cuanto me encargaba siempre una cartera de clientes superior al del resto de mis colegas. Asumo que con ese fin, usted también quiere saber desde cuándo yo laboro, pues desde el 2008, y es decir que tengo suficiente experiencia en el cargo. Eh, ¿Qué le produjo hostigamiento en el cargo que ostentaba en la empresa? Como lo dije al iniciar mis funciones en el 2008, pues yo cumplía ciertas actividades superiores y una carga laboral mucho más amplia que la que tenían mis compañeros. Y desde ahí hizo que se cometiera algún error en algunas funciones que no podía a cabalidad cumplir porque tenía exceso de trabajo. Y tuve cuadros de insomnio, paranoia, de hecho los tengo incluso con certificados médicos. Fueron diagnosticados en ese entonces por mi psicólogo, el doctor Velarde, y producto de aquello se me recetó distintas medicinas para poder sobrellevar distintos cuadros de ansiedad, pero me era imposible cada vez que me asignaban más y más trabajo por todo este cuadro psicológico y psiquiátrico que estaba pasando. Todo empeoró cuando mi jefa directa, no conforme con eso, que me vio sumamente grave, que presenté los certificados, me denunció con un supuesto informe de auditoría, aduciendo que yo había desviado fondos de clientes cuando ella me conoce desde la universidad, porque fuimos compañeros en la universidad. Siempre he actuado con probidad. Incluso ella fraguó un informe de auditoría en el que nunca se me socializó, se me quitó el derecho a la defensa, con todo este fin para desacreditar mi carrera, mi probidad, mi aptitud al momento de ejecutar mis funciones, sabiendo que tengo vasta experiencia y quizás mucha más experiencia que la que tenía ella. Bajo lo que ha afirmado, ¿por qué usted cree que ella pretendía desacreditarlo? Considero porque siempre tuvimos una rivalidad, pero creo que una rivalidad sana de una competencia efectiva que generalmente se da en ambientes de trabajo donde uno tiene que cumplir metas con base a los reglamentos de trabajo. Pero más que nada considero que es la eficiencia académica porque siempre fuimos ambos los mejores estudiantes de la universidad. Yo tenía muy buenos números en la empresa, pese a la gran carga laboral que tenía sobre que ella me ponía. Siempre daba lo Tengo mejor. unas puntas para Probablemente botar. quizás esa situación hizo que de alguna manera Cosas de dulces. eso me desacredite un poco, ¿no? En tal caso, eso es lo que yo puedo mencionar al respecto. Bien, en la pregunta anterior, usted manifestó que ella lo denunció producto de un informe de autoría fraguada, es decir, inició un proceso penal en su contra. Indíquenos, por favor, qué pasó en el proceso penal que instauró en su contra. Bueno, para su conocimiento y para el juez competente en esta causa, pues estuve detenido, preso desde el año 2011 en una celda de 2 por 3, es decir, sumamente pequeña. Tuve prisión preventiva, ni siquiera tenía antecedentes penales para cumplir este tipo de acciones penales en mi contra, ni mucho menos denuncias que pudieran aducir que yo había cometido algún acto ilícito que pudieran acreditar que yo merecía estar en prisión. Es más, me encarcelaron con los reos condenados que tenían sentencia ejecutoriada. Compartía celda con una persona que estuvo presa por microtráfico. Incluso un guía especial me despertaba a la medianoche o a la madrugada diciéndome, dale, levántate, pelucón, que por culpa tuya
Mi abuela perdió los ahorros y bueno, generalmente siempre tenía muy malos tratos ahí, no comía, tengo también cuadros de desnutrición masiva hasta la fecha, no puedo conciliar el sueño, entonces sí fueron años sumamente difíciles que esos nadie me los va a devolver, ni me los va a reparar a los daños que me han hecho físico y psicológicamente porque he perdido absolutamente todo. Eso es lo que puedo hacer. Bien, usted ha indicado que tuvo prisión preventiva y aún así compartía con reos. Le pregunto, bajo esa premisa, si dentro del proceso o si recibió una condena en dicho proceso penal. Nunca pudieron corroborar nada de lo que aducían en ese informe. Fui sobreseído dentro del proceso donde se demostró que el supuesto auditor contratado por la señora Parra no tenía estudios acreditados, ya que era un perito que no estaba certificado. Em, Incluso, es más, los descargos que pude demostrar fueron los que ratificaron mi inocencia, pero a raíz de ese proceso el mundo se me vino encima, tuve que dejar todos mis ahorros para poder defenderme, mi pareja me dejó, me acusó de corrupto, ahora vivo en casa de mis padres y esto ha agravado mi situación psicológicamente, es decir, fui sobreseído del proceso, fui inocente, pero como lo dije anteriormente, nadie me devuelve los años que pasé detenido sin una sentencia en firme, incluso ratificando mi inocencia. Hasta ahí mis preguntas. Entiendo ahora va a iniciar el contrainterrogatorio el abogado de la contraparte, el doctor Quintero. Ok, muy buenas noches, señor Arévalo. ¿Cómo Buenas está? noches. Soy el abogado Luis Quintero. Soy abogado de la señora Parra, Jenny Parra, la demandada en este juicio injusto que ha iniciado el señor Arévalo, que lo ha iniciado usted, mejor dicho. Yo quería hacer unas preguntas respecto, dicen relación con lo que usted ha contestado. Usted ha afirmado que mi cliente, la señora Parra, quería desacreditarlo dentro de sus labores, porque supuestamente usted piensa o presume que por ser jefe de ella, corresponde esa acreditación. ¿Usted tiene algún elemento de prueba o cómo puede usted justificar o probar que mi cliente lo quería desacreditar? Buenas ¿Cómo usted noches. sustentaría esa afirmación? Buenas noches, abogado, nuevamente. Con todos, bueno, yo no soy pues como tal que tiene que señalar o desacreditar a una persona, tampoco lo puedo probar, pero lo sé porque lo viví día a día. Era una rivalidad muy notoria la que teníamos desde la universidad, siempre fuimos los mejores en todo, éramos una constante competencia, pero yo terminé destacando más y a la final incluso fue por eso que ella consideró pertinente contratarme, por esa misma experiencia. Se dio cuenta que necesitaba integrar un equipo de gente joven para la cooperativa de SAR y mejores elementos. Además, también habían testigos, mis Ya, compañeros de trabajo, que pudieron ver y observar la carga laboral en exceso que yo tenía y los maltratos que recibía a diario. la pregunta va dirigida a cómo usted puede o pretende justificar las intenciones de mi cliente. Porque usted afirma que son meras intenciones, no hay hechos concretos. Mm, Bueno, en ese sentido, yo tengo estoy sobreseído, no tengo ningún proceso. Es más, de hecho, estoy siguiendo esto porque nadie me puede reparar el daño que he vivido porque finalmente no se me pudo sentenciar ni condenar bajo ningún concepto. ¿Cómo lo puedo corroborar? Pues tengo testigos que pueden aseverar y que estuvieron dentro del proceso penal que me siguieron y finalmente pudieron corroborar que yo era acosado y hostigado laboralmente todo el tiempo y que ese informe fraudulento que generaron pues afectó totalmente mi vida y el ritmo de la misma. Bueno, sigue siendo una suposición porque el juicio penal no determina un acoso ni nada por el estilo. Sin embargo, esos criterios sí le respeta. Otra, le quiero consultar además otra cosa. ¿En qué momento usted dice que al otorgarle más trabajo del que supuestamente usted podría haber realizado, esto constituye un antecedente negativo en contra de mi cliente? Si usted dice que era un excelente trabajador, que era muy eficiente y todo lo demás, ¿no le parece a usted que al otorgarle un trabajo adicional, lo que involucra es reconocerle su capacidad? Bueno, yo no lo puedo aseverar porque no soy un profesional de la salud y menos de la salud psiquiátrica o salud mental.
Sin embargo, los informes técnicos y clínicos del doctor Velarde, quien fue mi psicólogo y psiquiatra en ese momento, es un médico especialista en el área y es lo que puede corroborar. Adicionalmente, no es simplemente darme trabajo, es que se me entregaba trabajo en demasía y no era equitativo con el trabajo en grupo porque éramos muchos colaboradores que estábamos en la misma área. Es más, mis compañeros, como el único objetivo para que yo fracase, siempre yo mostré excelentes resultados, porque incluso los reglamentos de trabajo nos pedían eso, cumplir metas, tener buenos resultados para poder subir cada vez más y que incluso nos den un reconocimiento económico, porque de eso se trataba. Adicional a eso, yo iba a ser ascendido director regional, solo faltaba la aprobación del gerente general, pero no se dio porque, como me denunció la economista Parra, basándose en un informe falso, completamente falso, dañó mi relación laboral con la cooperativa y finalmente el último mes que yo laboré, ya no pudieron entregarme ni subirme de cargo. Sin embargo, mis reportes y mis últimos informes siempre fueron positivos. Pese a mi carga laboral excesiva, yo salía de trabajar 12, 1 de la mañana, que obviamente nadie me lo reponía, ni tenía horas extraordinarias ni suplementarias pagadas, sino más bien todo lo contrario. Era ponerse la camiseta y lamentablemente ponerme la camiseta fue tener una denuncia en mi contra que afecte toda mi vida. Ok. Bueno, la responsabilidad del informe recae en quien lo suscribe, ¿no? En todo caso, se respeta esa parte de su consideración. Le pregunto, usted ha señalado que padece de cuadros de paranoia y problemas de sueño. ¿Considera usted que ese argumento suyo puede ser válido aún con ese diagnóstico? Considero que sí. De lo que me he podido inteligenciar, que no es mi área, sin embargo, me he inteligenciado y he leído, el tema de no tener un buen sueño y tener problemas en el trabajo, en tu familia, te genera cuadros de ansiedad que impide que tú puedas descansar con totalidad y te genera paranoia, que es paranoia es un proceso mental que lamentablemente no lo podemos controlar, sino que tienes cuadros sumamente críticos que te permiten tener impulsos nerviosos, desmayarte y no poder descansar. Incluso mi psicólogo me ha dado medicación sumamente fuerte que está incluso dañando mi estómago porque es la única forma en la que yo puedo descansar por lo menos 4 horas al día. No puedo dormir las 8 horas porque tengo cuadros nerviosos sumamente críticos. Entonces, en realidad, discutir en este momento de mi salud lo debería hacer con el médico, pero sí lo puedo corroborar con mi estado actual. Yo no tengo un descanso profundo y más ahora que vivo en la casa de mis padres y que no puedo ayudarles, ellos tienen que sustentarme a mí. Ok, hay que ver si ese cuadro que usted padece es producto de su trabajo, producto de alguna otra circunstancia, y esos son los hechos que se deben acreditar en este expediente. Se le agradece mucho sus respuestas. Gracias. Eso es todo de mi parte. Eh, Van a interrogar a mi cliente, a la economista Parra, ¿verdad? Entonces, se van a responder esas preguntas. Sí, estoy aquí atenta a contestar. Listo. Bien, Abogado Arevalo, sí. sí, voy a hacerle la primera pregunta, que es desde cuándo conoce al señor Arevalo. ¿Sí se me ve? ¿Sí se me ve? Sí, 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 se la ve. sí. ¿Desde cuándo lo conozco? Bueno, fuimos compañeros en la universidad. ¿Cuál era su relación en la universidad con el señor Parra? No, yo no tuve ningún tipo de relación con él en la universidad. ¿Cómo era usted académicamente? Creo que una de las mejores. ¿Conoce usted cómo era el señor Arevalo en la universidad? No, abogado, Objeto, yo no estaba no, pendiente de él. no responda, objeto esa pregunta. Es irrelevante, impertinente para el punto de controversia. Diga si usted, economista Parra, lo contrató para la cooperativa de SAR. Mm, pasaba mucho tiempo, pero me parece que sí. Y si usted lo contrató, ¿cómo no sabe qué tal era el señor Arevalo si compartían materias en la universidad? A ver, como yo lo dije, nosotros fuimos compañeros de universidad. Entiendo que era bueno, por eso lo contraté. Entonces, como sí lo conocía en la universidad, sí sabía quién era y por ello lo contrató,
bajo sus propias palabras, puede decirnos si era mejor académicamente que usted. Objeción, No, objeción. Esa pregunta es impertinente para los puntos en controversia. No estamos discutiendo la conducta de la señora Parra. Bien. No más preguntas. En todo ¿se caso, se da paso a esa objeción o debo contestar? entiendo yo, podría Si usted contestar. gusta, conteste. Señora Parra, si usted gusta, conteste. No tiene la obligación de hacerlo, pero si usted gusta, conteste. Eh, bueno, entiendo que era bueno, ¿no? Al menos de lo que yo recuerdo, sí era bueno. Y como lo dije anteriormente, debe haber sido ese el motivo por el cual lo contratamos. Ok, Bien. No más preguntas por parte de la defensa del señor Arevalo. bien. Voy a contrainterrogar a mi cliente. Señorita Parra, me va a contestar unas preguntas que le voy a formular, ¿sí? Bien. Aquí se ha escuchado una serie de afirmaciones de parte del señor Arevalo en torno a su conducta para con él. Yo le pregunto, no le voy a preguntar respecto a sus notas en la universidad, ni su desempeño universitario, ni nada por el estilo. La pregunta que le voy a formular es si usted, en contra del señor Parra, ha mantenido alguna animadversión o rivalidad que le haya procurado a usted realizarle algún daño al señor Parra, al señor Arevalo, perdón. Mire, como lo dije, yo lo conocí en la universidad y así de buen estudiante que pudo haber sido, yo también lo era, así que creo que con eso le respondo a mi pregunta. Yo era una muy buena estudiante. Él también. Ok, perfecto. Usted en calidad de jefa del señor Arevalo, ¿le entregaba las labores o el trabajo que le correspondía de manera equitativa, al igual que a los otros trabajadores? ¿O como lo afirma el señor Arevalo, lo hacía de manera exagerada o excesiva? Yo creo que él está exagerando más bien, porque todos en la cooperativa mantenemos un lineamiento de no discriminar a nadie y yo le daba el trabajo en virtud de sus funciones. No sé por qué él ha dicho eso. Ok, dentro de todo el trabajo que se le otorgaba al señor Arevalo era producto de sus funciones. Y él ha señalado que era un buen trabajador en momentos determinados. Eso quiere decir que su desempeño era distinto al de los demás. ¿Eso tuvo alguna especie de incidencia en la entrega de trabajo de su parte para con el señor Arevalo? ¿O igual lo trataba que a los demás trabajadores? O sea, yo sí esperaba algo más de él, evidentemente, porque al ser un buen trabajador, debía esperar que él haga mejor las cosas. Yo sí demandaba tal vez un poco más de él porque yo esperaba que, como él era bueno, que haga las cosas bien. Ok, el hecho de que haya demandado un poco más de él no quiere decir que le haya dado trabajo en exceso, ¿o sí? Tal vez en cierta ocasión. Ok. Bien, no más preguntas para mi cliente en esta parte. Bien, ahora creo que debemos realizar el interrogatorio a el auditor y al testigo, ¿verdad? ¿Sí se me Sí, escucha? yo soy uno de los testigos. Ok. Pedro Sánchez es usted, ¿verdad? Sí, sí, buenas noches. Bueno. Señor Arevalo, ¿usted quiere interrogar al señor Sánchez? Eh, bueno, como abogado del señor Arevalo, yo le haré unas cuantas preguntas al señor Sánchez.
Diga, señor Sánchez, si usted ha estado en prisión. Sí, estuve un tiempo en prisión, algunos años, porque fui condenado de manera injusta por un delito de narcotráfico, el cual después fue también asimismo sobreseído, pero estuve un tiempo en prisión. Ok, fue condenado y posteriormente sobreseído. Eso quiere decir que en la actualidad se ha ratificado su inocencia. ¿Es así? Fui sobreseído, no fui condenado, fui sobreseído, es decir, se ratificó mi estado de inocencia. Bien. ¿Nos puede comentar un poco de lo que es vivir, entiendo yo, siendo sobreseído de manera inocente, injustamente en prisión? Bueno, vivir en una celda es muy difícil por cuanto no se cuenta con la seguridad en los centros penitenciarios. Asimismo, en la celda, pues todos habitan. Las personas que están en la celda se encuentran por diferentes tipos de delitos y no solamente las personas que han sido están cumpliendo una sentencia, sino las personas que están en espera de una sentencia, en espera de audiencia, en diferentes etapas procesales. Entonces, todos estamos en una misma celda, pero ahí vivir dentro del centro penitenciario es incluso hasta peligroso porque no solamente se corre riesgo con la vida. Entiendo yo. El que actualmente se encuentra libre, bajo esta premisa, nos puede indicar si posterior a su tiempo en prisión, su vida ha podido concurrir normalmente. A raíz luego de salir de prisión, la vida no ha sido la misma por cuanto padezco problemas psicológicos por todo el tiempo en que estuve en prisión y por todo el maltrato que sufrí también ahí dentro de la prisión, por cuanto no pude estar con mi familia, no tuve comunicación con mi familia, e incluso no tenía también alimentación. Entonces, no se vuelve a la normalidad en cuanto a la convivencia familiar. Bien, esas son todas las preguntas que tengo que hacer. Bien, yo no tengo ninguna pregunta para el señor Sánchez por cuanto el señor Sánchez lo que ha sido es compañero de celda del señor Arévalo y no creo que vaya a aportar nada relevante al caso. Entonces debemos interrogar al auditor en este estado, en este momento, ¿verdad? Empieza el señor Arévalo. Sí, yo tengo unas preguntas. Diga el auditor, eh, ¿dónde ha realizado sus estudios? En Argentina. ¿Puede indicarnos en qué institución ha realizado sus estudios? No se escucha su intervención, señor auditor. No se le escucha. No sé si se puede sacar mejor el audífono. Sería bueno. No se le escucha, señor auditor. No sé si se puede retirar los ¿Ahí me audífonos escuchan? para poder hablar mejor. Ahí sí. Hola, Ahí sí se le escucha. Ahí se la escucha. Responda a la... aló, ¿ahí me escuchan, compañeros? Sí la escuchamos. Responda a la pregunta que le realizó. School of Economics.
Diga si pudo terminar sus estudios. Eh, Sácate el estudio completo que audífono. yo realicé. No se entiende nada, absolutamente nada. Sácate el audífono, se escuchaba muy bien. No se escucha. Es que si me saco el audífono no los escucho a ustedes. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí Sí, nosotros. Ya, espérenme. Es acá. Tengo un problema con mi... Ahí. ¿Aló? sí la escuchamos. Sí, Ya, ahí sí, ahí sí. Era un problema con mi teléfono. Ya. Era un problema con mi teléfono. Le preguntaba si terminó sus estudios en la universidad que indica haber estudiado. Así es, yo los culminé. Ya respondí la pregunta. ¿Sí me escucharon? sí. Estamos Ya. esperando que continúe el interrogatorio del abogado, el señor Arevalo. ¿Va a preguntar algo más, señor Arevalo? Sí, quiero que me manifieste a qué se refiere con si los terminó. Si culminó como tal las materias o si pudo graduarse como auditora de la auditor de... Yo cuento como egresado. No he podido realizar, bueno, en este tema sería la graduación como auditor en tal. Bueno, por motivo realmente es que estoy con muchas cosas personales en día. Actualmente estoy atravesando una situación personal que tiene que ver con problemas delicados de mi salud. Por lo tanto, se me ha hecho imposible graduarme como tal. Pero yo soy egresada de la carrera. Diga si usted elaboró el informe de la cooperativa de SAR con el que enjuiciaron penalmente al señor Arevalo. Sí, sí, yo realicé el informe. Bajo su criterio, si no está graduada, no está acreditada como auditor legalmente en registros públicos, ¿cómo pudo realizar un informe para, para enjuiciar al señor Arevalo? Bueno, valiéndome del tema que es una empresa privada que solicitó mi auditoría como tal. Eh, por esta razón fue que yo realicé el informe en su momento pertinente. Eh, la empresa que me contrató sabía lo que es mi situación, así que no entiendo por qué su pregunta. Bien, no más preguntas de mi parte. Ok. Yo quiero hacer unas preguntas, señor auditor. ¿Me permite, por favor? Soy el abogado de la señora Parra. Sí, Si me permite hacer unas preguntas, ok. Le agradezco mucho. Eh, a fin de acreditar su experiencia, quiero preguntarle, en primer lugar, ¿usted con cuántos años de experiencia en cuestiones de auditoría cuenta? sí. Bueno, en experiencia tengo alrededor de 6 años en lo que yo sé de auditoría. Lo practico en varias empresas en el sector privado. Aproximadamente en estos 6 años que usted ha estado realizando labores de auditoría, ¿cuántos informes ha emitido usted y suscrito para empresas que le han solicitado su servicio? Bueno, Aproximadamente, no sé, han sido muchos un número, realmente. 50. Eh, Más de 50, sí. Más de 50, entre 50 y 60. ¿En algún momento de su vida usted ha tenido algún tipo de incidente o inconveniente producto de los informes por usted No, emitido, informes de no, ninguno. auditoría por usted? Ninguno. ¿Usted, usted conoce si alguno de los informes que usted ha emitido han sido objeto
de sanción o impugnación por parte de las personas que han requerido el mismo? Ninguno. ¿En algún momento usted ha sido llamada dentro de un proceso, sea penal, civil, por cuestiones de los informes que usted ha emitido? No, esa es la primera vez que asisto a una audiencia. Se va a cerrar el Zoom. Ok. Nada más entonces de mi parte, señor. Gracias. ¿Qué hacemos? Creo yo que cerramos con eso. Bien, ha sido llamado el psicólogo clínico Velarde en razón de su diagnóstico a través de su informe psicológico al señor Arévalo. En virtud de ello, solicito y conmino a usted conteste la siguiente pregunta. En base a su informe, primero, si se ratifica en el contenido del mismo, y lo segundo sería si puede explicar a través de una sustentación cuál es el diagnóstico que le da al señor Arévalo, tanto antes de entrar a prisión, al momento de salir e incluso mientras laboraba en la cooperativa de ahorro y crédito de SAR, producto del hostigamiento laboral que él le ha venido manifestando en el transcurso de ese tiempo. Buenas noches con todos, soy el doctor Gastón Velarde, con inscripción 14-2005-194, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, con vasta experiencia en informes periciales, particularmente en temas psicológicos y psiquiátricos clínicos, ¿sí? Referente a la pregunta que me hizo el abogado, puedo ratificarme en el informe general de todo lo que emití acerca del cuadro clínico que tenía Carlos en ese momento. Carlos es mi paciente hace algunos años, sin embargo en esa época era mucho más continuo porque estaba en una crisis muy grave. Yo tuve que incluso asistirlo en casa porque no podía salir, tenía unas crisis de paranoia muy agresivas. No podía dormir, tenía náuseas continuas, estaba siempre nervioso y tenso, entonces claro, tuve que darle medicación. De alguna manera también pude darme cuenta cuáles eran los factores que hacían que este tipo de situaciones lo alteren, y era efectivamente en el área de su trabajo. Él tenía un exceso de carga laboral. Yo incluso me comunico que en el área de talento humano para poder investigar acerca de este paciente, porque hoy en día el tema de la salud mental es de las cosas más discutidas, en especial en empresas, que es lo que más debemos cuidar de los trabajadores. En ese sentido, bueno, me puedo ratificar en el informe, puedo también señalar en el estado en que lo encontré a Carlos, y también puedo entender que en este momento, frente a los últimos exámenes también que se ha hecho, él tiene una imposibilidad de trabajo por todo el proceso penal que llevó a cabo. Él sigue tomando medicación, incluso la medicación, como es tan fuerte, ha tornado a afectarle un poco al estómago y también a los intestinos. Ya está haciéndose un tratamiento bastante complejo. Es lo que puedo decir, me ratifico en el informe, siempre estoy abierto a cualquier tipo de consulta acerca de mi experticia. Tengo vasta experiencia en eso y tengo muchísimos también pacientes a los cuales atiendo hasta el día de hoy, por eso también soy un perito certificado en el área por parte del Consejo de la Judicatura. En este sentido también puedo señalar que el señor Carlos tiene un cuadro agudo de insomnio muy grave. Él tal vez descansa entre 2 a 4 horas exagerando, tiene que ayudarse con medicación para poder descansar por lo menos 6 horas, y sin embargo, como ahora vive en la casa de sus padres, definitivamente le ha afectado gravemente. Eso es lo que puedo asegurar y ratificarme nuevamente en el informe que emití en su momento.